El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Reacciones de alcoholes y fenoles. Química orgánica. Investigación previa. Conocimiento de los diferentes tipos de alcohol, primario, secundario y terciario. Diferencias estructurales entre los alcoholes alifáticos y aromáticos. Fundamento teórico. Los alcoholes se designan en forma general como un radical enlazado a un grupo hidroxilo, R, O, H, pueden considerarse como derivados de los hidrocarburos, por el reemplazo de un hidrógeno por un grupo hidroxilo, O. Si el reemplazo del hidrógeno se realiza en un anillo aromático, el compuesto será un fenol y se designa como A, R, O, H. Los alcoholes y los fenoles, también pueden considerarse como derivados del agua H, O, H. Al reemplazar un hidrógeno de esta por un grupo alifático, radical, O, H, o aromático, A, R, O, H. Los alcoholes como el etanol son empleados en bebidas. El 2-propanol, alcohol isopropílico, o alcohol para fricciones, se usa como agente bactericida. El metanol o alcohol de madera se emplea como anticongelante en automóviles. Todos ellos se usan en el laboratorio como reactivos y disolventes. Las propiedades físicas y químicas de estos compuestos dependen tanto de ROA, R, como el O, H. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del carbono en que se encuentre. Un alcohol es primario si está pegado a un carbono primario. Es secundario si está pegado a un carbono secundario y es terciario si está pegado a un carbono terciario. Ejemplos. El propanol, cuya fórmula química desarrollada es CH3CH2CH2OH. Este alcohol es primario, debido a que el grupo hidroxilo, OH, está enlazado a un carbono primario, y un carbono primario, es todo aquel compuesto, sin importar su entorno molecular, está formando un enlace con al menos otro átomo de carbono. Por otra parte, el isopropanol, el cual posee una fórmula molecular desarrollada, C3H8O. Este por su parte, es un alcohol secundario, debido a que el grupo hidroxilo, OH, está enlazado a un carbono secundario, y un carbono secundario, es todo aquel compuesto, sin importar su entorno molecular, está formando enlaces con al menos otros dos átomos de carbono. Y por último, se tiene el terbutanol. Su fórmula química desarrollada es C4H10O. Este alcohol, a diferencia de los anteriores, es terciario, debido a que el grupo hidroxilo, OH, está enlazado a un carbono terciario, y un carbono terciario, es todo aquel compuesto, sin importar su entorno molecular, está formando enlaces con tres átomos de carbono. Solubilidad en agua. Los alcoholes y los fenoles, como el agua, se asocian entre sí en virtud de los fuertes puentes de hidrógeno que se establecen entre sus moléculas, asociación que explica entre otras cosas los altos puntos de ebullición que exhiben estos compuestos. Los alcoholes de bajo peso molecular son miscibles con el agua, mientras que los correspondientes haluros de alquilo son insolubles en agua. Esta solubilidad en agua es directamente atribuible a los enlaces de hidrógeno entre los alcoholes y el agua. Los alcoholes inferiores pueden asociarse también con moléculas de H2O, reemplazando moléculas de este solvente. El resultado de esta asociación es la completa solubilidad de tales alcoholes, más o menos 4 carbonos, en agua. Para alcoholes de mayor número de carbonos, la solubilidad disminuye hasta hacerse nula en los alcoholes superiores, debido a que la porción hidrógeno-carbono, hidrocarburo, es hidrofóbica, es decir, repele las moléculas de agua. Al crecer la longitud de la cadena hidrógeno-carbono de la molécula de alcohol, la solubilidad del alcohol en agua decrece. Los alcoholes de 3 carbonos, propanol, el 2-propanol son infinitamente inmiscibles en agua, mientras que solo 8.3 gramos de butanol se disuelven en 10 gramos de agua. Como es de esperarse, mientras mayor sea el número de grupos OH que presenta el compuesto, mayor será su solubilidad en agua. Esta particularidad no es detectable en alcoholes de menos de 4 carbonos, ya que son completamente solubles aún con un solo OH. La ramificación aumenta la solubilidad del agua. Aunque el butanol es solo ligeramente soluble,
El alcohol tributílico, CH3, subíndice 3, OH, es miscible con el agua. La razón es que el grupo tributílico es más compacto y menos hidrofóbico que el grupo butilo. Un incremento en el número de OH incrementa también las propiedades hidrofílicas y la solubilidad. La sacarosa, azúcar de mesa, compuesta por glucosa y fructosa, tiene 12 carbonos y 8 OH, por lo que es muy soluble en agua. Los fenoles no son totalmente solubles en agua, debido a su peso molecular relativamente alto. No obstante, comparándolos con alcoholes alifáticos de igual número de carbonos, los fenoles son más solubles en este fenómeno. Los fenoles son más compactos. Las nubes pi de los sistemas aromáticos son más fácilmente polarizadas por cargas iónicas o polares, como las moléculas de agua, por ejemplo, que las nubes electrónicas de los sistemas alifáticos. Las propiedades químicas y físicas de estos compuestos dependen tanto de R como de A, R, como también del grupo OH. Y se estudiarán las reacciones del grupo OH. Y se observará el efecto que sobre estas tiene el grupo R al variar la estructura. Reacción ácido-base. Los fenoles son ácidos más fuertes que los alcoholes y el agua, como muestran las siguientes constantes de acidez: etanol, 10 a la menos 20, agua, 10 a la menos 14, y fenol, 10 a la menos 10. Una de las razones es que el ion fenóxido es una base más débil que el ion alcoxilo e hidróxido, ya que está estabilizado por resonancia. Reacción con sodio metálico, acidez. Al hacer reaccionar los alcoholes y los fenoles con sodio metálico, una base más fuerte que los hidróxidos, se podrá apreciar el carácter ácido de estos compuestos. Esta reacción implica el rompimiento del enlace oxígeno-hidrógeno, OH, por la acción del metal. La reacción que ocurre es la siguiente. El desprendimiento de hidrógeno es la evidencia de hidrógenos activos en la molécula, y la velocidad de su producción da una idea de la reactividad relativa, acidez del fenol y los diferentes tipos de alcoholes con el sodio metálico. El orden de reactividad decreciente es: prueba de Lucas, basicidad. Los alcoholes tratados con el reactivo de Lucas difieren de la velocidad con que reaccionan dependiendo de su estructura. Esto se aprovecha para diferenciar entre las tres clases de alcoholes. El reactivo de Lucas es una solución que contiene cloruro de zinc en ácido clorhídrico concentrado. Esta prueba es aplicable a los alcoholes solubles en agua. La reacción que presentan los alcoholes con el reactivo de Lucas es de sustitución nucleofílica, la cual implica la ruptura del enlace carbono-oxígeno y la formación de un enlace carbono-cloro. La interpretación se hace de la siguiente manera. Los alcoholes terciarios reaccionan instantáneamente formando el haluro de alquilo insoluble, que se prepara como una dispersión turbia de aspecto lechoso. Los alcoholes secundarios reaccionan más lentamente, tardan aproximadamente entre 7 y 10 minutos para formar el cloruro correspondiente. Los alcoholes primarios no reaccionan bajo estas condiciones. Reacción de oxidación, prueba de ions. Bajo ciertas condiciones de oxidación es posible distinguir los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, ya que los primarios y los secundarios lo hacen con relativa facilidad, mientras que los alcoholes terciarios no lo hacen. Una reacción de oxidación implica un aumento en el número de oxígenos o una disminución del número de hidrógenos en torno al carbono. Uno de los oxidantes más utilizados para esta diferenciación es el reactivo del ácido crómico. Los alcoholes primarios se oxidan inicialmente a aldehídos y posteriormente a ácidos carboxílicos y los alcoholes secundarios a cetonas, produciendo un cambio en el reactivo de naranja-verde. La reacción que ocurre es la siguiente. Prueba para fenoles. Los fenoles y enoles, grupo hidroxilo unido a un carbono con un doble enlace, producen una coloración violeta o verdosa al reaccionar con el cloruro férrico. La coloración se debe a la formación de un complejo de coordinación con el hierro. Esta prueba permite distinguir entre fenoles y alcoholes. Prueba del nitrato férico. Esta prueba es positiva para alcoholes y fenoles, cuyas moléculas no tienen más de 10 átomos de carbono. Ella depende de la reacción del alcohol o fenol con el ion hexanitrato férico, para formar una serie de iones complejos coloreados. Formación de ésteres. Un alcohol alifático o aromático, que se mezcle con un ácido carboxílico en medio ácido produce un éster. Los ésteres de bajo peso molecular tienen olores agradables a frutas. Palabras claves. Alcohol primario, secundario y terciario.
reactividad de los alcoholes, solubilidad en agua, acidez de los alcoholes y fenoles, basicidad de los alcoholes alifáticos, oxidación, esterificación, formación de sales. Objetivos. 1. Comparar la reactividad de los alcoholes alifáticos con la de los fenoles, en presencia de diferentes reactivos. 2. Diferenciar los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, utilizando la prueba de sodio metálico, la prueba de Lucas y la prueba de oxidación, prueba de Jones. 3. Comprobar la miscibilidad en agua de algunos alcoholes de bajo peso molecular y la inmiscibilidad de algunos alcoholes de peso molecular alto y de los fenoles. Procedimiento. Pruebas de solubilidad. Adicionar 5 gotas de etanol a 1 mililitro de agua en un tubo de ensayo. Luego agregar 10 gotas de carbonato de potasio al 10%. Observar los resultados. Repetir el proceso utilizando N-butanol o butanol normal, 2-butanol, tert-butanol, fenol y beta-naftol, en lugar del etanol. En 2 tubos de ensayo coloque respectivamente. En el tubo 1, 5 gotas de ciclohexanol. En el tubo 2, 0,1 gramos de beta-naftol. Adicione a cada tubo 1 mililitro, 20 gotas, de hidróxido de sodio al 10%, agite y observe. En 4 tubos de ensayos pequeños, limpios y secos, coloque respectivamente, 10 gotas de al tubo 1, N-butanol. Al tubo 2, 2-butanol. Al tubo 3, tert-butanol. Al tubo 4, solución concentrada de fenolemenceno. Adicione a cada tubo, lo más rápido posible, un pequeño pedazo de sodio metálico, del tamaño de la cabeza de un fósforo, en forma simultánea a los 4 tubos. Observar el desprendimiento del gas y la rapidez de la reacción en cada caso. Anote los resultados y establezca un orden de reacción de mayor a menor. En 3 tubos de ensayo secos colocar 10 gotas de reactivo de Lucas. Ácido clorhídrico en cloruro de zinc, y adicione respectivamente, 2 gotas de al tubo 1, N-butanol. Al tubo 2, 2-butanol. Al tubo 3, tert-butanol. Si no observa cambio en algún tubo, colóquelo en un baño de agua caliente, 60-70 grados Celsius, 5 minutos, anote los resultados y establezca el orden de reactividad. En 4 tubos de ensayo coloque respectivamente, 4 gotas de al tubo 1, N-butanol. Al tubo 2, 2-butanol. Al tubo 3, tert-butanol. Al tubo 4, solución de fenol en agua al 5%. Luego adicione a cada tubo con agitación, 2 gotas del reactivo de anhídrido crómico en ácido sulfúrico y 1 mililitro de agua. Observe y anote los cambios en la coloración. En 4 tubos de ensayo coloque respectivamente, 5 gotas de al tubo 1, fenol en agua al 5%. Al tubo 2, solución de resorcinol. Al tubo 3, solución de ácido salicílico. Al tubo 4, N-butanol. Adicione 2 mililitros de agua a cada uno de ellos y 2 gotas de solución de cloruro férrico al 1%. Agite, observe y anote los resultados. Reacción con sulfato de cobre anhidro. En un tubo de ensayo limpio y seco agregar 0,2 gramos de sulfato de cobre anhidro a 10 gotas de etanol al 95% y agitar vigorosamente. Repetir la prueba con etanol absoluto. Prueba del acetato. Adicionar 10 gotas de ácido sulfúrico concentrado a una mezcla de 10 gotas de etanol absoluto y 30 gotas de ácido acético glaciar en un tubo de ensayo limpio y seco. Calentar suavemente al baño María, no ebullir. Enfriar por debajo de los 20 grados Celsius y verter la mezcla en 20 mililitros de salmuera fría. Notar el olor característico del acetato de etilo. Repetir con etanol puro y apreciar el olor del acetato de metilo. Ensayo del salicilato. En un tubo de ensayo pequeño, limpio y seco, agregar 10 gotas de ácido sulfúrico concentrado a una mezcla de 10 gotas de metanol puro y 0,2 gramos de ácido salicílico. Calentar al baño María durante 3 minutos, luego enfriar y vaciar la mezcla en 5 mililitros de agua fría. Apreciar el olor del salicilato de metilo. Repetir con etanol absoluto. Prueba del nitrato férico. Agitar 5 gotas de nitrato férico, cerato de hexanitrato amonio, con 3 mililitros de agua destilada en un tubo de ensayo y adicionar 5 gotas de metanol. Repetir la prueba utilizando etanol y fenol. Anotar y registrar sus observaciones. Prueba del santato.
Esta es una prueba cualitativa que permite identificar los alcoholes. Adicionar a un tubo de ensayo que contiene 1 mililitro de etanol, 1 mililitro de hidróxido de potasio, solución concentrada, agitar y luego adicionar 50 miligramos de sulfuro de carbono. Un precipitado o un producto aceitoso de color amarillo de olor desagradable confirma la formación del santato.